María Elena Berton, gracias por recibirnos en Jacinto Arauz a esta hora. Gracias, Sergio, muchas gracias por comunicarse con nosotros. María Elena, esa localidad, allá por los años 50, marcó la vida del doctor René Favaloro. Él mismo lo dijo en su libro, lo ha dicho muchas veces en declaraciones periodísticas. Ustedes ahí en Jacinto Arauz, ¿cómo lo tienen al doctor Favaloro? Bueno, mi mamá trabajó un año en la casa. Ajá. Así que yo me crié con la familiaridad, digamos, de la figura de los doctores Favaloro por esa parte. Acá todavía, o digamos que recién ahora se lo recuerda como la gran personalidad mundial que después fue, pero siempre prima el médico de pueblo. Claro. La familiaridad esa de que, bueno, lo tuvimos acá, que lógicamente cuando llegó a hacer sus prácticas eran sus comienzos, no era la personalidad mundialmente conocida que es hoy. Claro. Y no le fue fácil trabajar acá tampoco. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un pueblo donde no tenía infraestructura de ningún tipo, no había agua potable, era todos pozos, aljibes. Ajá. No había corriente eléctrica, había una usina que generaba energía de 8 de la mañana a 12 de la noche. Cuando ya tienen la clínica instalada, compran el equipo de rayos y cuando lo ponen en funcionamiento empezaron a salir veladas creo que eran las radiografías de estómago. Entonces, hace los reclamos a la casa que se lo vendió. Y entonces como respuesta obtiene un documento donde le dicen la atención, las cuestiones técnicas de cómo tenía que estar la energía para que recibiera buena alimentación el equipo. Claro. Bueno, buscó un grupo de gente con poder en el pueblo, juntos armaron una cooperativa que llevó el agua potable y la energía eléctrica a todo el pueblo. Y con eso, asociado a las charlas que daban, terminó de erradicar la diarrea infantil que había. Digamos que no es que vino acá siendo, más allá de que ya su conocimiento lo tenía, pero no tenía las herramientas. Claro. Empezó de cero en todos los aspectos, tanto en su clínica como en el pueblo, porque, la falta de infraestructura era muy notable. Bueno, en realidad nosotros acá reconocemos a la figura de los hermanos Favaloro. Vino primero el doctor René a hacer la suplencia del doctor Rayu Vega. Este médico era el que vivía en el pueblo, se enfermó y tenía que irse a Buenos Aires a hacerse las prácticas curativas, ¿no? Claro. Entonces un tío que vivía acá en la localidad lo invita a René, recién recibido, para que venga a hacer la suplencia. Calculaban que en 3 meses se terminaba, digamos, el tratamiento del doctor Rayu y después volvería a La Plata. Bueno, las circunstancias fueron con que cuando llega Rayu a Buenos Aires le dan el peor diagnóstico. Tenía una enfermedad ya muy avanzada y ese fue el puntapié para decidir quedarse en esta localidad, viendo que había muchas necesidades de toda índole, pero básicamente sanitarias. Claro, y suele pasar en nuestros pueblos de campo que la gente quiere mucho al médico del lugar. Me imagino que se lo quería mucho al doctor Rayu. Cuando no está ese doctor y aparece este médico joven, al principio un poco de distancia, a ver con qué ideas nuevas venía, pero después se debe haber sumado toda la gente del pueblo a este tipo de tareas, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos que el choque generacional, y más en esa época, claro, lo sufrió, pero después ya cuando viene el hermano, es como que eran ya dos. Entonces dos jovencitos, claro. y ellos siempre estuvieron muy compenetrados con la sociedad, así que hacían charlas comunitarias en la iglesia valdense
al principio con cuestiones sencillas como para de higiene y demás para erradicar la diarrea infantil, y después, bueno, con distintas patologías que surgían en el pueblo, patologías comunes, ¿no? Claro, Para llevar información y sobre todo para hacer una tarea de prevención que no existía en ese momento. claro, La gente acostumbraba. lo que se llama atención primaria de la salud. Claro, en ese momento la gente acostumbraba a que el familiar del enfermo iba y llamaba al médico y iba a hacer la visita domiciliaria. Claro, Y bueno, hasta que pudieron hacer la clínica no había sala de internación. Los pacientes que podían ser derivados eran enviados por tren a Bahía Blanca, tardaba unas 4 o 5 horas en llegar, y pasaba una vez por día. Así claro. que no era de lo más eficiente, digamos, derivar un paciente. Hace Ajá. poco vino una señora de un pueblo vecino. A ver, cuando instalan la clínica, que se empiezan a hacer famosos, porque al principio no, ya les digo, les costó un poquito, pero cuando empiezan a tener éxito, empiezan a venir de todos los pueblos vecinos. Claro, Entonces, en un momento una persona compró un colectivo y hacía el tour medicinal, trasladando personas de, no sé, de pueblos de hasta 150 kilómetros a la redonda. Entonces venían, se hacían todos los estudios, el diagnóstico, y bueno, si en caso de tuvieran que hacer alguna cirugía, también la hacía. Y bueno, esta señora era docente en la década del 50, docente rural. Hará un año aproximadamente que vino al museo, y dice que cuando tenía que venir a hacerse atender por algo, bueno, pasaban horas charlando ahí en el consultorio con René, y después que la atendía no le cobraba nunca un peso, porque decía, no, tu tarea es ir y educar, así que vos no tenés que pagar nada. Y bueno, como ese caso era cantidad, en la fundación también lo siguió haciendo. Acá en el pueblo, si la persona era pudiente, bueno, le cobraba lo que correspondía. Y la persona que no tenía medios no le cobraba. claro. Y eso mismo lo siguió practicando en la fundación.